Marcelo, Agustín, yo me voy retirando porque la verdad que me están dando muy mal el celular y el internet todavía no volvió, así que después voy a dar la clase de grabado. Bueno, no se haga problema. Dale, Nazareno, no hay problema. Gracias por venir, aunque sea a la exposición de los chicos. Gracias, Nazareno, por venir. Bueno, ¿se ve la diapositiva ya? Se ve perfectamente. Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, hoy nos toca comenzar con la unidad 15 ya. Ya estaba bastante avanzado en el programa. Y vamos a introducir el análisis keynesiano. Voy a comenzar yo a desarrollar esta unidad con los ítems que están marcados en rojo. Vamos a ver un poco el contexto histórico, que es los antecedentes y la crisis económica de 1929 y el desenlace de la misma, las distintas interpretaciones que hay, y su relación, digamos, de este contexto histórico con la teoría económica clásica, ortodoxa, que imperaba en ese momento, para poder caracterizar un poco la irrupción del pensamiento y tratar de ir describiendo la evolución del pensamiento de Keynes durante esta etapa, ¿no? Y vamos a hacer en particular la lectura keynesiana, acá es la historia capitalista, y vamos a tratar las obras, o por lo menos los aspectos más importantes, de las obras que va publicando el autor previo a su obra cúlmine, digamos, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936. Que esa parte va a ser, si no me equivoco, la que retomaría Marcelo a partir de la clase del lunes. Sí, así es. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar brevemente con los aspectos biográficos de Keynes, que nació en 1883 y fallece joven a los 63 años, en 1946, y es oriundo de Cambridge, Inglaterra, hijo de John Neville Keynes, que ya hemos introducido en la materia algunos aportes de este autor, que también era economista, digamos, amigo de Alfred Marshall, y de Ada Brown, ambos intelectuales, digamos. Ambos van a influir en el pensamiento, digamos, y en el derrotero de la vida de Keynes. Su padre, como decía antes, ejerció una significativa influencia, dado que fue escritor interesado por la lógica y la metodología de la economía, publicando en 1890 Alcance y método de la economía política. Fíjense que le dije que era amigo de Marshall y publica su principal obra en el mismo año que Marshall publica sus principios. Bueno, Keynes, hijo, estudió en Eton y en el King's College de Cambridge, particularmente matemática, cálculo de probabilidades y economía. Hay que decir que el ambiente en el cual se movía Keynes era un ambiente bastante particular y cerrado, en donde estaba rodeado de intelectuales, tenía interés por el arte, además de las ciencias en general. Como pueden ver ahí, formó parte del grupo Bloomsbury, que tiene su nombre debido a un barrio de Londres, que lleva el mismo nombre, que estaba integrado por artistas, intelectuales, bohemios y antivictorianos, entre los que se destacan Victoria Woolf y Duncan Grant, entre otros intelectuales. Bien, se graduó en la universidad de su ciudad de origen, con honores, por supuesto, siempre fue un estudiante destacado, y luego de aprobar el examen de ingreso al servicio de administración, fue destinado a la oficina de la India, la cual abandonó al poco tiempo, incorporándose al plantel docente del King's College para enseñar, ahora sí, economía. En 1909, por influencia de Alfred Marshall, quien era amigo de su padre, como decíamos, se convirtió en coeditor con Francis Edgeworth del Economic Journal, que era un órgano de la Royal Economic Society. Y acá Ekelund y Ebert citan la carta que Marshall le escribe a John Neville Keynes. Dice: tu hijo está haciendo un trabajo excelente en economía. Le he dicho que me encantaría que se decidiese por una carrera economista profesional, pero, por supuesto, no debo presionar. En este sentido, Kelun y Ebert toman esa cita para, de alguna forma, demostrar que Keynes se destacaba ya en sus estudios como un gran economista.
Bueno, luego que fallece el coeditor del jornal económico que publicaba Keynes, él continuó en carácter de director exclusivo hasta 1945, un año antes de su fallecimiento, con lo cual fue un cargo que podemos decir que tuvo casi de por vida. En 1913 publica Moneda y Finanzas de la India, en la cual va a volcar su experiencia de funcionario público, el cual había sido su primer cargo como funcionario público, en esta obra. Y en 1915, ya iniciada la guerra, la Primera Guerra Mundial, ingresó al Departamento del Tesoro Británico, asignándose la misión de resolver las finanzas británicas de ultramar. Va a tener una carrera reconocida y va a sobresalir, como en todos los aspectos en los cuales Keynes se interesó. Siempre todos los autores que realizan su biografía mencionan que se destacó siempre en cada uno de los aspectos en que él mostró curiosidad. Y en 1919 fue designado representante del Tesoro en la Conferencia de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial, donde él va a publicar en 1919 su obra, que es una obra de denuncia, titulada Las consecuencias económicas de la paz, y en donde Keynes hace una denuncia acerca de las condiciones que los vencedores intentan imponer a los vencidos, digamos. En particular, Alemania, y es una obra que va a ser bastante profética, digamos, porque va a anunciar, va a anticipar de alguna forma la hiperinflación a la cual va a ser sometida Alemania, y de alguna forma va a dejar entrever o predecir la irrupción del nazismo. Keynes dedicó buena parte de su tiempo a las inversiones financieras, fue muy exitoso en esto, y logró con una fortuna, dice Spiegel, de 500.000 libras en 1937. Y ahí hizo una comparación que para un cargo de docente un docente como Keynes se ganaba 100 libras por año, digamos, con lo cual, para tener una magnitud de la fortuna que logró acumular a través de las inversiones financieras y la especulación en la bolsa, comparado con lo que era un sueldo de un docente, ¿no? También fue tesorero que no lo dice acá, del King's College, donde el apunte de cátedra dice que duplicó el dinero y los ahorros del colegio en el periodo en que él fue tesorero, con lo cual eso demuestra que, más allá de ser un gran teórico y ocupó lugares de funcionario público, a la hora de la praxis, digamos, más bien financiera, resultó bastante exitoso, digamos. En 1923 publica Breve Tratado sobre Reforma Monetaria, el cual, según Ekelund-Ebert, dicen que era un alegato en favor de la dirección discrecional del stock monetario interior y en contra del patrón oro. Esta va a ser una de las dos obras que vamos a ver en mayor profundidad, que son las dos obras en las cuales esta, junto con la obra de 1930, que es Tratado acerca del dinero, son las dos obras en las cuales se puede ver bien la evolución del pensamiento de Keynes hasta llegar a la teoría general, cómo paulatinamente, a lo largo de estos años, desde 1923 a 1936, que publica la teoría general, va abandonando y criticando la teoría clásica, que ahora vamos a ver a qué llama clásica Keynes, para desarrollar su propia teoría, digamos, ¿no? En 1925, un dato color, se casó con la famosa bailarina de ballet rusa Lidia Lopokova, era una bailarina de ballet bastante reconocida. Luego tenemos que en 1930 sale el otro libro del cual yo les hablaba, que es El Tratado sobre el Dinero, en el cual anticipaba y desarrollaba algunas de las ideas que iban a ser centrales en su principal obra. Siempre este abandono de la teoría clásica en la cual él se formó, digamos, fue discípulo de Marshall, fue paulatino, digamos, y vamos a tratar de ir viendo un poco eso. Y en 1936 publica finalmente su principal obra económica, que es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en donde va a cristalizar todos los pensamientos que fue desarrollando hasta entonces. Luego, entre 1941 y 1946, años bastante, digamos, convulsionados por la Segunda Guerra Mundial, Keynes negoció la financiación por medio de los acuerdos de préstamo y arriendo de la etapa bélica, y en 1946 contribuyó a los acuerdos del Plan Marshall en la inmediata posguerra. También colaboró en la elaboración de los planes para restablecer el sistema monetario mundial a partir de los acuerdos de Bretton Woods a mediados de 1944.
año en el que se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego sería el Banco Mundial. Acá voy a poner algunas citas, primero de Fred Bloch, un historiador económico, que trata bien este periodo de posguerra, acerca de los debates que hubo entre el plan británico que había sido elaborado por Keynes para la construcción de un sistema supranacional de administración de las finanzas, y el plan norteamericano, que principalmente fue ideado por White, y habla bien acerca del debate que hubo en esos años. Y les leo la cita. Dice, en el plan de Keynes se proponía una cámara de compensación internacional. Era en esencia una facilidad de sobregiro que concedería crédito automáticamente a los países deficitarios que incurrieran en déficit de balanza de pagos. Los déficits o superávit de pagos aparecerían como cargos o abonos en los libros de la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación podría proveer un total de 26.000 millones de dólares de crédito, pero cada país tendría una cuota máxima de crédito determinada de acuerdo con su participación en el comercio internacional. La gran cantidad de crédito disponible significaba que habría escasa presión para el ajuste de los países deficitarios. El hecho que los países suprahabilitarios acumularían simplemente saldos de créditos en lugar de activos reales y de que deberían pagar intereses sobre los saldos acreedores por encima de cierta cantidad, significaba que habría una fuerte presión para que los países suprahabilitarios retornaran al equilibrio de la balanza de pago. En suma, los países suprahabilitarios tendrían que ajustarse inflando sus economías y aumentando sus importaciones, mientras que los países deficitarios tendrían gran libertad para implantar sus políticas. Creo que este tema, digamos, está bastante relacionado con la exposición que hicieron ustedes, Luana, Ignacio, acerca del desarrollo. Justamente en estos años son los años que empiezan a irrumpir las teorías del desarrollo en el siglo XX en el ambiente de la academia económica, ¿no? Y fíjense la diferencia del plan de Keynes con el que finalmente se va a imponer, que es el de White, que es el del Fondo Monetario Internacional que conocemos nosotros. Fíjense cómo había ciertos incentivos para que los países deficitarios en términos de comercio internacional pudieran llevar adelante sus economías sin necesidad de recurrir a los ajustes violentos devaluatorios que los países subdesarrollados conocemos bien, digamos. Justamente uno de los diagnósticos de la CEPAL, de los estructuralistas, era que cada tanto nuestros países incurrían en desajuste de balance de pagos y tenían que hacer ajustes estructurales a partir de fuertes devaluaciones. Si hubiese primado esta idea de Keynes, de Fondo Monetario, para el Fondo Monetario, esos ajustes no hubiesen sido tan violentos y los que hubiesen soportado, en suma, los mayores cargos hubiesen sido los países centrales superavitarios. Sin embargo, el resultado todos lo conocemos y ciertamente, y continuamos con este párrafo de Bloch, que dice, una vez iniciadas las negociaciones serias entre White y Keynes, el plan de White fue la base de la discusión. No había ninguna posibilidad que el Congreso de Estados Unidos aceptara un plan como el de Keynes, en cuyos términos los Estados Unidos estaría obligado a conceder créditos en cantidades casi limitadas o a soportar la carga principal del ajuste de la balanza de pagos. Sin embargo, Keynes continuó luchando por el principio incorporado en su plan, el acceso fácil de los países deficitarios al crédito y la presión para el ajuste de los países superhabilitarios. Hay que, una breve mención antes de continuar. Estados Unidos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial tiene un fuerte crecimiento de su economía, a tal punto que su capacidad productiva crece un 50% entre 1940 y 1945. Salida de la guerra, en Estados Unidos hay un debate acerca de cómo sostener ese crecimiento, porque si era algo que no querían, era retornar a la década de estancamiento económico que le siguió, o a los años de estancamiento económico que le siguieron al crack del 29, digamos. Esos años entre el 29 y el 38, donde la economía de Estados Unidos estuvo afectada por un estancamiento económico bastante severo. Entonces, había un consenso en los Estados Unidos que no se podía volver a eso. Sin embargo, también había un consenso que el boom de consumo interno, que se produjo en Estados Unidos inmediatamente de finalizada la guerra, eso no podía durar mucho tiempo. Con lo cual, la salida que pergenia el gobierno de los Estados Unidos entre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro es ponerse de acuerdo en que el crecimiento de los Estados Unidos iba a estar sostenido a través de las exportaciones. Con lo cual, es decir, iba a tener un superávit comercial muy grande. Todo lo contrario a lo que Keynes sostenía en su plan, con lo cual era bastante inviable que suceda eso. Y para poder financiar
para que los países importadores de productos norteamericanos puedan financiar estas exportaciones, es que los Estados Unidos aprueban en el Congreso el Plan Marshall. Es decir, le da crédito para la reconstrucción de la posguerra a los países europeos, a cambio que ese crédito sea destinado a financiar sus exportaciones, digamos. Con lo cual era bastante inviable, dado que Estados Unidos fue el claro ganador de la Segunda Guerra Mundial, que el plan de Keynes pudiera materializarse. Bueno, y finalmente dirán Eckert que esta vertiginosa e impresionante serie de actividades se cobró su deuda en un corazón debilitado por un ataque anterior. En 1937 Keynes había tenido otro infarto, y en el verano de 1946 Keynes murió a la edad de 63 años. Como verán, en este resumen biográfico de Keynes, podemos ver que la vida del autor que hoy nos compete fue una vida muy intensa, no solo en términos académicos, sino también fue de mucha relevancia política, digamos. Si me permitís Sí, hacer Marcelo. un comentario muy, muy interesante lo que acabas de... La cita esta de este autor Bloch. Gracias. No sé si la preocupación de Keynes era tanto por los países, digamos, más pobres como por el caso británico, porque él se daba cuenta que la posición inglesa después de la guerra no iba a ser de un país deudor permanentemente. Y de hecho, después de Bretton Woods, después de terminar la guerra, tuvo una última misión, Keynes, que fue ir a tramitar otro préstamo. Y las condiciones del préstamo eran bastante leoninas para el orgullo británico, pero bueno, era lo que se podía conseguir. Y Keynes, cuando vuelve, la prensa lo trata mal, ¿no? Y uno de los periodistas le dice, así que con este nuevo crédito pasamos a ser, no sé, ponerle el estado número 51 de los Estados Unidos. No sé si en aquel momento eran 50 estados o menos. Claro. No, Le gracias por respondió la... al periodista, no hemos tenido tanta suerte. ¿Dijo eso? Ahora, las deudas, los créditos que negoció Keynes durante la guerra y después, Gran Bretaña los terminó de pagar hace muy pocos años, hace menos de 10 años. O sea que los norteamericanos le cobraron hasta el último centavo de capital y los intereses correspondientes. Claro. Ni madre patria ni hostia, digamos. Se lo cobraron. No. Está muy bien. No, claramente ahora hago una mención a eso. A Keynes le toca vivir la transición, digamos, de hegemonías entre Gran Bretaña, es el declive británico, y irrupción de la hegemonía norteamericana, ¿no? Y bueno, y como vos agregás ese dato, que tuvo que negociar esos préstamos que imagino que no tenía mucho poder de negociación, así como no lo tuvo para el plan del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por mi parte no. No, por ahora obvio. Bueno, acá lo que vemos es un breve resumen de las principales publicaciones de Keynes, en donde algunas ya las fuimos mencionando, pero así las tenemos ordenadas acá. En 1913, Moneda y Finanzas de la India. En 1919 publica Las consecuencias económicas de la paz. En 1920, Tratado sobre probabilidad, que es bastante elogiado este trabajo, acerca de la probabilidad, en el punto de Cantor está y lo resalta, porque Keynes tenía bastante formación en matemática también, con lo cual se resaltó bastante ese trabajo. En 1923 el breve tratado sobre reforma monetaria, 7 años más tarde el tratado sobre el dinero, 1931 ensayos de persuasión, 2 años más tarde ensayos en biografía, luego en 1933 publica Los medios de la prosperidad, y en 1936 sí llega su obra cúlmine, Teoría general de la ocupación entre y el dinero, y 4 años más tarde va a publicar Cómo pagar la guerra. Estas son las principales obras. Hay otras y otros artículos, pero bueno, a efectos de resumir un poco, pusimos las más importantes. Bien, vamos a seguir un poquito con el contexto histórico, porque es muy importante el contexto histórico que le toca vivir a Keynes con respecto a su obra, nos va a permitir comprenderla mejor.
Así que bien, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, 1914, que dura hasta 1918, Keynes tenía apenas 32 años. La edad de madurez de Keynes coincide con lo que Eric Hobsbawm denominó la era de las catástrofes del siglo XX, la cual comprende los 30 años que transcurren entre el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, y el fin de la Segunda, 1944. Con lo cual, digamos, le toca vivir una época bastante álgida. Según el historiador marxista, es decir, Hobsbawm, la Primera Guerra marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como del progreso material y moral. ¿Se acuerdan que cuando vimos Marx en particular, que hicimos un poco el contexto histórico, vimos cómo el siglo XIX fue un siglo de progreso material, digamos, bastante importante, y decía Hobsbawm también, después de 1848 fue la época en la que el mundo se hizo capitalista, digamos, de 1850 a 1900 fue como la mitad del siglo en donde el liberalismo económico logró cristalizarse y consolidarse. Bien, como les adelantaba anteriormente, este periodo también, el que le toca vivir a Keynes, coincide con el declive del ciclo económico de la economía capitalista con hegemonía británica, cuya crisis final tuvo lugar con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la visión de Giovanni Arrighi, que dice que hay como una consecución, a partir de la erupción del capitalismo, hay como 4 siglos largos en donde distintos países van sucediéndose la hegemonía. El primero de ellos es las ciudades-estado italianas, Venecia y Génova, que luego le traspasan el mando a Holanda. Luego Holanda se sumando, digamos, su hegemonía capitalista a Gran Bretaña, y el periodo que le toca vivir a Keynes es el periodo de crisis de hegemonía británica, que va a dar paso al periodo hegemónico encabezado por Estados Unidos, digamos. Y Keynes le toca ver esto desde su propio país, dado que era oriundo de Inglaterra, ¿no? Bien, y acá hay un par de gráficos que puse para describir un poco mejor esta era de las catástrofes. Y acá tenemos este gráfico 1, en donde vemos el Producto Bruto Interno de Gran Bretaña desde 1870 a 1955 en miles de millones de dólares. Acá lo que podemos observar es que la fase intelectual más productiva de Keynes estuvo asignada por un relativo estancamiento económico en Gran Bretaña. Fíjense, acá, finalizada la guerra, hasta pasada la Gran Depresión, el PIB británico estuvo relativamente estancado. Ahí está remarcado, esa es la etapa de producción intelectual más importante de Keynes, la que está entre las barritas rojas. En ese periodo, la tasa de desempleo promedió el 14%. Con lo cual, esta situación es la que empieza a influenciar el pensamiento de Keynes, al decir, tenemos una tasa de desempleo que ronda en promedio durante tantos años estas cifras, y tenemos una teoría económica que tiene un supuesto de que la economía está en pleno empleo, digamos. Con lo cual, el contexto histórico va a influenciar mucho en su pensamiento. Y la verdadera recuperación industrial se inicia con la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, digamos. La economía de guerra es la que da el impulso nuevamente a la economía británica, y si no, digamos, quizás la economía británica no se hubiese recuperado por sí sola, digamos. Y ahí vemos este fuerte crecimiento que es cuando comienza la guerra y después con la finalización de la misma. Y lo mismo para Estados Unidos. Tenemos, pero en este caso tenemos el gráfico del Producto Nacional Bruto y estoque de capital fijo de las empresas no agrícolas en Estados Unidos, que los traje del libro Regulación y Crisis de Alieta. Y ustedes pueden ver que, a diferencia de Inglaterra, en los Estados Unidos, la década del 20, previo al crack del 29, estuvo asignada por fuerte crecimiento económico, que son los que se denominaron los años locos. Durante esa década previa al crack del 29, la economía de Estados Unidos, fíjense, creció fuertemente,
y el stock de capital también. Incluso ese fuerte crecimiento, digamos, acompañó el boom especulativo en toda esa década, donde los activos financieros no paraban de subir y se generó una sensación en la población de que iban a seguir subiendo siempre, con lo cual había incentivos crecientes a volcar todos los excedentes a la esfera financiera, que después va a derivar esa situación en el crack del 29, y fíjense cómo cae el producto, que es la línea más delgada, una caída vertiginosa, y ahí hay algunos datos de la crisis, en donde dice que entre 1929 y 1933 el desempleo ascendió a 25%, el ingreso real cayó 36%, la producción industrial cayó a la mitad y los precios descendieron entre un 25 y 33%. Este dato es de producción industrial, pero sin embargo ustedes van a ver en el apunte que el sector más desfavorecido fue el sector agrícola, con lo cual, si fue el más desfavorecido, quiere decir que cayó aún más que la producción industrial. Y vamos a ver que la gran expansión de la economía norteamericana, si bien comienza años antes del inicio de la Segunda Guerra, en contraste con Inglaterra, que no fue hasta que comenzó la guerra, de alguna forma se termina de consolidar en el periodo bélico, y a tal punto que la capacidad productiva de la economía estadounidense creció un 50% entre 1940 y 1945, que era el dato que les había dado anteriormente. Y ahí vemos la fuerte recuperación que comienza después del crack, cuando se empieza a implementar el New Deal de Roosevelt, anticipando un poco a la teoría general, las recomendaciones de política que luego se van a derivar de la teoría general de Keynes, digamos que fueron anticipadas por el New Deal de Roosevelt, quien asume la presidencia de Estados Unidos en 1933, con un programa fuertemente expansivo. Bien, y después tenemos que las 3 décadas posteriores a la guerra fueron aquellas décadas conocidas como la edad dorada del capitalismo por sus elevadas y persistentes tasas de crecimiento económico acompañadas de una distribución del ingreso equitativa y bajas tasas de desempleo. En este periodo se dice que existió un modo de regulación de tipo keynesiano, es decir, durante los 30 gloriosos del capitalismo, que van de 1945 a principios o mediados de la década del 70, todos los policymakers, digamos, los hacedores de política económica, implementaron el herramental de política económica keynesiana. Todas las derivaciones de política económica a partir de los desarrollos de Keynes que se cristalizaron en la teoría general y aquellos llevados adelante por sus seguidores, fueron implementados entre la etapa de la segunda posguerra. Y vamos a decir que esta es la etapa de mayor prosperidad de la historia del capitalismo, tanto en la persistencia y elevadas tasas de crecimiento como en la distribución más o menos equitativa del ingreso. Con lo cual, se ve una implementación práctica de las recomendaciones de política que se derivan de la teoría general de Keynes, con buenos resultados, ¿no? Y ahora lo que falta explicar un poco es cuáles son las causas de la crisis económica del 29, ¿no? Y según Galbraith, en su obra El crack del 29 y en referencia a Estados Unidos, dice que no parece que pueda discutirse mucho el hecho de que en 1929 la economía, a diferencia de lo que sostiene un famoso cliché, funcionaba fundamentalmente de modo incorrecto. Esta circunstancia es de una importancia de primera magnitud. Muchas cosas iban mal, pero el desastre parece haberse debido especialmente a 5 causas íntimas o 5 puntos débiles del sistema en aquel momento, y los enumera. 1. La pésima distribución de la renta. 2. La deficiente estructura de las sociedades anónimas. 3. La pésima estructura bancaria. La dudosa situación de la balanza de pagos y los míseros conocimientos de economía de la época. Nosotros vamos a profundizar un poco más en el punto 1 y 2, pero antes de eso quiero hacer referencia a esta cuestión de la pésima estructura bancaria. Uno de los motivos de la crisis, digamos, que incentivaron la crisis, fue que no había una separación legal entre la banca comercial y la banca de inversión. Es decir, la banca comercial es aquella banca que toma depósitos del público y da préstamos. Y la banca de inversión es aquella que toma esos ahorros de la gente y los coloca en inversiones financieras a cambio de un rendimiento. Previo a 1933, esa estructura bancaria estaba unificada, no estaba separada por ley. Con lo cual, el mismo banco que te daba préstamo, después te podía
pedir esos préstamos para hacer inversiones financieras. Con lo cual ganaba un interés dándote el préstamo y después ganaba una comisión por las colocaciones financieras. Con lo cual, en la propia estructura bancaria, en la propia conformación del sistema bancario, había incentivos para que el crédito bancario crezca exponencialmente y sea derivado de la especulación financiera, digamos. Esto con la asunción de Roosevelt se va a terminar justamente con la sanción de esta ley llamada Glass-Steagall de 1933, que separa por ley la banca comercial de la banca financiera y les prohíbe a los bancos realizar las dos actividades, es decir, o los bancos se dedican a hacer banca comercial o bien a banca financiera. ¿Pero por qué traigo esta colación? Porque esta ley, Glass-Steagall, fue derogada en 1999. Ya desde mediados de los 70, y particularmente los 80, con la irrupción, digamos, de las políticas neoliberales, empieza a ser criticada. Pero en 1999 esa ley es derogada. Y no tardó mucho tiempo el sistema financiero en colapsar nuevamente, en el 2008. El 2008 colapsa la crisis de las hipotecas subprime, y esta ley había sido derogada, ¿no? Hay un paralelismo entre la crisis del 29 y la crisis de 2008, que quiero mencionar y que justo viene 8 o 9 años después de la derogación de esta ley, que fue producto de la crisis del 29, ¿no? Pareciera ser que algunos economistas no queremos aprender de la historia. Bien. Acá para hacer un poco de hincapié en el punto 1 que les dije que vamos a profundizar, la pésima distribución de la renta, mencionada por Galbraith, les compartí un grafiquito de Piketty, de su libro El capital del siglo XXI, de 2014. Y acá vemos, lo que marca este gráfico es la parte del ingreso que se apropia del decil superior de la población, del ingreso nacional, ¿no? La parte de ingreso nacional que se apropia del decil superior de la población. Fíjense hasta qué punto llegaba previo a la crisis del 30, la desigualdad de ingresos. Casi el 50% del ingreso nacional en los Estados Unidos era acaparado por el decil más rico. Luego de la crisis, y en particularmente durante la edad dorada, los 30 gloriosos del capitalismo, que la economía estuvo administrada bajo políticas económicas, digamos, de tinte keynesiano, esta distribución de ingresos fue mucho más equitativa. Y después, con el advenimiento de las políticas de corte monetarista neoliberales, otra vez estamos en niveles de desigualdad de ingreso similares a los de la crisis del 30, ¿no? Y es una de las tesis principales del libro de Piketty. Ahora bien, ¿por qué se llegaba a esta pésima distribución de la renta? ¿Y por qué esto podía causar la crisis que causó? Este es un esquemita que realicé yo para explicar, digamos, el funcionamiento del régimen de acumulación fordista, es decir, del modelo económico que tuvo lugar durante la edad dorada del capitalismo. Pero lo vamos a usar para explicar justamente en comparación los años previos a la crisis del 30. ¿Y por qué podemos decir que la distribución pésima del ingreso llevó a esta crisis económica? Fíjense, ya desde principios del siglo, pero en particular también después de la crisis, la productividad del trabajo creció fuertemente. Sin embargo, durante el Fordismo, estos incrementos de productividad eran repartidos equitativamente, o más o menos equitativamente, arbitrados por esta forma particular que adquirió la relación salarial, que era supervisada por el Estado, en forma de beneficios y salarios. Es decir, las ganancias de productividad del trabajo eran repartidas de forma más o menos equitativas en beneficios y salarios. Con lo cual, esos beneficios iban a ser destinados a incrementar la inversión productiva, es decir, iban a garantizar la oferta global de la economía, es decir, van a mejorar la capacidad productiva de la economía en general, y por el otro lado tenemos que estos incrementos salariales van a incrementar el consumo, con lo cual van a acompasar la demanda a esta creciente oferta, digamos, y se generaba un círculo más o menos virtuoso en la edad dorada del capitalismo, que dio lugar a las mayores tasas de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, previo a la crisis del 30, la economía tenía crecimientos de productividad porque se habían introducido en los procesos de producción, el proceso fordista de producción, estaba presente ya el taylorismo, con lo cual daba lugar
a este incremento de productividad. Sin embargo, no había una relación salarial, el Estado no intervenía para que esas ganancias de productividad se dividan más o menos equitativamente entre beneficios y salarios, con lo cual faltaba la pata de la demanda. Y eso es una de las posibilidades, una de las posibles causas que explica la crisis, que habla de una crisis de sobreproducción, en donde tenemos que la producción superó las necesidades reales de consumo a partir de 1925, sobre todo en los Estados Unidos, donde los stocks aumentaban conforme se reconstruían las economías europeas. La causa de esta sobreproducción son distribución desigual de las rentas, que lleva implícita limitación del consumo a las capas sociales más ricas, que en mayor parte de los países no eran muy numerosas. Galbraith señala que en los Estados Unidos el 5% de la población recibía la tercera parte de la renta nacional. Galbraith dice que había más desigualdad incluso de la que mostraba Piketty. Y la otra cara de esto es una crisis de subconsumo. También, por insuficiencia de demanda, se producían crisis de subconsumo, que son una de las posibles explicaciones que se dan acerca de esta crisis del 30. Bien, otras causas de las crisis, que están mencionadas en el apunte de cátedra, son la falta de dinamismo del comercio internacional en los años previos al carácter 29, y acá, siguiendo Rivi, vamos a encontrar que a lo largo de 1920, la mayoría de los gobiernos occidentales compartieron la convicción de que únicamente el restablecimiento del sistema monetario mundial anterior a 1914, es decir, el sistema patrón-oro, esta vez sobre fundamentos sólidos, se podría restaurar la paz y la prosperidad. Irónicamente, sin embargo, este esfuerzo concentrado, en lugar de revitalizar el sistema monetario mundial anterior a 1914, precipitó su crisis terminal. Todo el mundo se mostraba de acuerdo en que la estabilidad de las monedas dependía en último término de la liberalización del comercio. Para estabilizar sus monedas, los gobiernos recurrieron a cuotas de importación, a moratorias y a pactos de no agresión, a sistemas de compensación y tratados comerciales bilaterales, acuerdos de trueque, embargos sobre exportaciones de capital, al control del comercio exterior y a los fondos de igualación de cambios. Aunque se pretendía la liberación del comercio, el efecto fue su estrangulación. Esto refuerza un poco esta tesis de la falta dinámica del comercio internacional. Y también otra de las causas es la especulación bursátil, ya que a pesar de los problemas económicos, los valores en la bolsa no dejaban de subir. La bolsa sube, pero no así los beneficios reales de las empresas, sino por la expectativa de beneficio. Las inversiones en bolsa se hacen a partir de préstamos concedidos por los bancos, por lo que el dinero no va a las inversiones productivas, sino a la especulación. El desastre bursátil provocó una grave crisis económica y financiera en Estados Unidos. Con lo cual, estas son las causas que pueden explicar la crisis del 29, perdón. Y finalmente, profundizamos un poco en los míseros conocimientos de economía de la época y vamos a ver cómo Keynes tiene una visión particular sobre esto y cómo se va a empezar a moldear justamente, ahora sí, su nueva teoría. Galbraith va a decir que, acá hay un ejemplo de este párrafo de cómo los economistas recomendaban todo lo contrario en ese contexto a lo que hoy, luego de que Keynes publicó su teoría, uno creería correcto hacer en estos contextos. Y vamos a leerlos, miren. Parece cierto que los economistas, todos aquellos que ofrecían consejo económico durante los últimos años 20 y primeros 30, eran fundamentalmente malos economistas y perversos consejeros. En los meses y años siguientes al crash del mercado de valores, los honorables consejos económicos de los profesionales cargaron su orientación hacia el tipo de medidas más apropiadas para empeorar las cosas. En noviembre de 1929, el señor Hoover, presidente republicano previo a Roosevelt, anunció una reducción de los impuestos. Estas medidas pretendían aumentar la renta disponible, aunque desgraciadamente quedaron sin efecto apreciable. Las reducciones fiscales fueron insignificantes, excepto en las capas de renta más alta. Los hombres de negocio que prometieron mantener la inversión y los salarios, de acuerdo con una convención bien entendida, consideraron que la promesa solo les obligaba durante un periodo en el cual fuese financieramente desventajoso hacer lo contrario. A partir de entonces, la política económica adoptada no hizo sino empeorar cada vez más las cosas. Interrogado sobre cómo podría el gobierno acelerar la mejor recuperación, el cabal y responsable consejero urgió la necesidad de equilibrar el presupuesto. En aquel entonces significaba que no se podían aumentar los gastos públicos para fortalecer el poder de compra y aliviar las calamidades. Significaba también que no habría más reducciones de impuestos, pero tomado literalmente significaba mucho más. Desde 1930 en adelante el presupuesto fue cualquier cosa menos equilibrado, y el equilibrio, por tanto, significaba aumento de los impuestos o reducción del gasto, o ambas cosas a la vez. Resumiendo lo que está diciendo Galbraith acá, que a veces son recomendaciones de política económica que todavía hoy se escuchan, es que ante una crisis lo que hay que hacer es equilibrio fiscal, con lo cual se ajusta el gasto, pero sabemos que el nivel de ingreso depende del gasto,
ahora lo sabemos por Keynes, con lo cual, al ajustar el gasto, va a tener un efecto contrario sobre el nivel de ingreso, es decir, va a caer el nivel de ingreso, con lo cual va a caer la recaudación que depende del nivel de ingreso, con lo cual va a aumentar el déficit fiscal, lo cual va a exigir mayor ajuste presupuestario y así sucesivamente, con lo cual, en una crisis recesiva, pareciera ser que apuntar al equilibrio fiscal mediante la reducción del gasto no sería la política recomendable. Pero bueno, esto quizás ahora lo tenemos más en claro porque Keynes ya escribió lo que escribió. Bien, y en aquellos años fue el propio Keynes, en un discurso en 1925, que comenzaba a mostrar su desacuerdo con la teoría clásica y reclamar en la necesidad de pensar una nueva teoría. Y el propio Keynes va a decir que la mitad de la sabiduría del cuaderno de caligrafía de nuestros estadistas se basa en supuestos que fueron ciertos o parcialmente ciertos en su momento, pero que ahora son cada vez menos ciertos a medida que pasan los días. Tenemos que descubrir una nueva sabiduría para una nueva época. Y entre tanto debemos, si hemos de hacer algo bueno, parecer heterodoxos, molestos, peligrosos y desobedientes para con los que nos han engendrado. Fíjense que esta es una publicación de Keynes de 1925. Todavía no se había producido la crisis del 30, sin embargo, la economía mundial estaba en plena crisis y era una de las visiones que tenía Keynes en su descripción de las etapas del capitalismo, que ahora vamos a ver. Keynes dice que estamos en una etapa de transición, donde la etapa anterior está muriendo y está teniendo lugar la nueva etapa que lo va a llamar la etapa de la estabilidad. Con lo cual, Keynes ya empieza a ser crítico de la propia teoría en la Me cual... parece que esta Sí, Marcelo. Me parece que esta cita es de una conferencia de Keynes que se llama The End of Laissez-faire, con signo de pregunta. Una conferencia que después bueno, se convirtió en un artículo, digamos, y está traducido al español con otros textos. En una edición de Hipamedia que se llama Ensayo sobre Intervención y Liberalismo, donde está junto con otros textos. Estoy casi seguro que es de ese. Le voy a revisar la cita ahí de Kicillof a ver si es para buscar el texto. Está bien. Disculpame por No, interrumpido porque estoy hablando mucho y también me aburro. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá, algún comentario. Vamos. No, Agustín. Bien. Ahora sí, como les anticipaba, la idea es ver el concepto de edades del capitalismo según Keynes, que no es un concepto propio, sino es un concepto que Keynes toma del profesor Commons, el autor institucionalista norteamericano, que vimos que fue discípulo de Veblen, vimos sus principales aportes cuando vimos la clase de institucionalismo norteamericano. Y dice que en 1925 Keynes pronuncia en Cambridge una conferencia de la Escuela de Verano del Partido Liberal que más tarde sería publicada en forma de artículo bajo el título Soy un liberal, y en la misma Keynes va a tomar como propias las conclusiones de Commons, como le decía, autor institucionalista norteamericano, y va a afirmar que Commons ha sido uno de los primeros en reconocer la naturaleza de la transición económica, cuyas primeras fases estamos viviendo ahora. Y distingue tres épocas, tres órdenes económicos, en el tercero de los cuales estamos entrando. Por su parte, vamos a ver que Schumpeter también va a destacar esta visión histórica del propio Keynes acerca de aquellos años del capitalismo y cómo esta forma de entender la historia influye a lo largo de su obra. Y es Schumpeter quien dice que la obra de Keynes presenta un ejemplo excelente de nuestra tesis de que en principio la visión de los hechos y de las significaciones es anterior al trabajo analítico, el cual, emprendido para materializar la visión, procede luego el paso con ella en una interminable relación de toma y daca. Es de toda evidencia que en los comienzos de la parte relevante de la obra de Keynes se encuentra su visión del envejecido capitalismo inglés y su intuitivo diagnóstico del mismo. La economía arteriosclerótica, cuyas posibilidades de rejuvenecimiento se agotan mientras persisten las viejas costumbres de ahorro formadas en épocas ricas en posibilidades. Esta visión se formula claramente en las primeras páginas de Las consecuencias económicas de la paz, que publica en 1919, y se apunta con claridad creciente en las horas posteriores, especialmente en el breve tratado de reforma monetaria de 1923,
y en particular en el Tratado acerca del dinero de 1930, que es el empeño puramente académico más ambicioso de Keynes, va a decir Schumpeter. Con lo cual, estas citas son puestas para ver cómo Keynes tiene la particularidad que él cree que las teorías deben ser teorías vistas de acuerdo a su contexto histórico, digamos. Y él va a considerar que la teoría clásica es una teoría correcta para el siglo XIX o para el siglo XVIII, sin embargo, como estamos en esta transición capitalista entre una etapa y la otra, esa teoría va a dejar de ser relevante para las recomendaciones de política económica para poder explicar los fenómenos económicos de ese entonces. En definitiva, estas tres etapas del capitalismo que Keynes va a tomar de común son la era de la escasez, la era de la abundancia y la era de la estabilidad. Y vamos a decir principalmente las principales características de cada una. La era de la escasez es la etapa que se extiende desde la aparición de la especie humana hasta el siglo XV-XVI, es decir, hasta la irrupción del modo de producción capitalista. En esta etapa la humanidad atravesó durante ese extenso periodo todo tipo de privaciones materiales. Desde el punto de vista político, los hombres se sometieron al control extremo por parte de los gobernantes, gozando de un mínimo de libertad individual. Luego, la etapa que le sigue es la era de la abundancia. Esta etapa se va a inaugurar en el siglo XVII, en donde mediante innovaciones técnicas, la humanidad avanzó de forma extraordinaria, multiplicando la capacidad productiva de su trabajo. Durante el siglo XVIII el mismo proceso se aceleró, pero la cúspide del desarrollo se alcanzó solo 100 años después. En 1850 sería 100 años después. ¿Se acuerdan que dijimos que Hoffman decía que a partir de entonces era la época en que el mundo se hacía capitalista? Desde el punto de vista político, en el siglo XIX esta época culminó gloriosamente con las victorias del laissez-faire y del liberalismo político. Es una época de opulencia económica que se distingue por la mayor libertad del individuo y el mínimo control por parte del gobierno. El laissez-faire y el liberalismo ultranza se identifican con la culminación de la era de la abundancia. Y finalmente, la tercera etapa, en la que estamos entrando cuando Keynes describe, es la era de la estabilidad. El principio del siglo XX viene a cristalizar el final de la era de la abundancia y se inaugura esta nueva etapa. Es el comienzo de un nuevo orden económico en el que la libertad individual, característica de la etapa anterior, comienza a ser limitada por la aparición de sanciones gubernativas, pero principalmente por sanciones económicas a través de la acción concertada de asociaciones, corporaciones, sindicatos y otros movimientos colectivos de fabricantes, comerciantes, obreros, agricultores y banqueros, sean estos de carácter secreto, semiabierto o de arbitraje. Con lo cual esta es la caracterización de las distintas etapas del capitalismo que realiza Keynes. Y acá les pongo algunas citas para comprender, a partir de las palabras de Keynes, la relación que existía entre este final de una era, que se materializa en la crisis económica, en estos 30 años que van de la Primera Guerra Mundial al fin de la Segunda, y la incapacidad de la teoría clásica para interpretarla y producir recomendaciones para superarla. Y acá sí, tomo del prólogo de la teoría general a lo que él va a llamar economía clásica. Dice Keynes, los economistas clásicos fue una denominación inventada por Marx para referirse a Ricardo, James Mill y sus predecesores, es decir, para los fundadores de la teoría que culminó en Ricardo. Me he acostumbrado, quizá cometiendo un solecismo, a incluir en la escuela clásica a los continuadores de Ricardo, es decir, aquellos que adoptaron y perfeccionaron la teoría económica ricardiana, incluyendo, por ejemplo, a John Stuart Mill, Marshall, Edgeworth y el profesor Pigou. Esto es una cita, como les decía, una nota al pie del prólogo de la teoría general. Con lo cual, toda la obra de Keynes, podríamos decir, va a estar destinada a refutar a la economía que él llama clásica, que es principalmente la escuela neoclásica, a la que terminó de consolidar Marshall y que después tuvo sus seguidores, ¿no? Es bastante importante porque es la crítica de Keynes, hay que entenderla como una crítica desde el corazón de la escuela clásica, porque Keynes da clase en Cambridge y va a ser heredero de la cátedra de Marshall, con lo cual el propio corazón de la escuela neoclásica, digamos, es que va a salir su crítica más importante, a mi juicio. Por eso quería mencionarles a qué hacemos referencia cuando hablamos de economía clásica según Keynes. Y acá el autor nos dice, no hay sitio para aquellos cuyos corazones están en el individualismo pasado y en el laissez-faire integral. Aunque estos contribuyeron en gran medida al éxito del siglo XX,
aunque esto contribuyó en gran medida al éxito del siglo XIX, perdón. Digo esto no porque crea que estas doctrinas fueron erróneas en las condiciones en las que nacieron, sino porque han dejado de ser aplicables en las condiciones modernas. Con lo cual hay un desfasaje para Keynes entre las condiciones históricas y la teoría. Y dice, la transición de una anarquía económica a un régimen que deliberadamente apunta a controlar y dirigir las fuerzas económicas en interés de la justicia social y la estabilidad social presentará enormes dificultades, tanto técnicas como políticas. Fíjense que Keynes ya empieza ya en 1925, a dar señales de que la economía debe ser por lo menos más intervenida que en la época del liberalismo. Y a su vez va a considerar que la depresión mundial reinante, la enorme anomalía del desempleo en un mundo lleno de necesidades, los desastrosos errores que hemos cometido nos llevan para ver lo que está sucediendo bajo la superficie y nos impiden alcanzar la verdadera interpretación de las tendencias de los hechos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No sé si Marcelo, ¿tenés algún comentario antes de que continúe? No, yo por ahí preguntar cuáles son las críticas que recibía, porque cuando vos explican eso de la edad de oro de Estados Unidos, no me acuerdo, se llamaba edad de oro, edad gloriosa, posterior a la Gran Depresión, donde se aplican las políticas keynesianas, como que ahí mejora la distribución, pero además el crecimiento. O sea, qué es lo que falla, digamos? ¿Cuál es la crítica que le hacen teórica o realmente, o sea, desde la realidad o desde la teoría, digamos? ¿Cuáles son las grandes críticas de esto? Capaz que lo vas a decir ahora. Pero... No, eso no, porque eso sería la crítica, pero sí voy a hacer un comentario al respecto. La crítica va a venir, digamos, sobre todo durante la década de los 70, pero se va a consolidar, digamos, con la revolución monetarista en los 80, en el 79 y el 80, con la asunción de Thatcher y Reagan en Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo que sucede, es cierto también, que este régimen de acumulación, este modelo económico, a principios de los 70, mediados de los 70, entra en crisis. Las tasas de crecimiento empiezan a mermar, de pasar de tasas de crecimiento 5 o 6% anual a tasas de 2-3%, pero con inflación creciente. Y esta combinación de bajo crecimiento sí. o estancamiento con inflación creciente era algo que en ese entonces el herramental de política económica keynesiano no tenía dentro de su herramental de política, digamos. En ese momento se usaba, si no es algo estrictamente Keynes, la curva de Phillips, como que había un trade-off entre desempleo e inflación, digamos. Y si vos estabas dispuesto podías estar dispuesto a tolerar mayores niveles de inflación a cambio de no tener desempleo o viceversa. Sin embargo, tener baja actividad económica e inflación no era algo para lo cual la teoría keynesiana estaba preparada en ese entonces, con lo cual la crítica tiene lugar, digamos, es eso lo que permite entrar a la crítica monetarista principalmente a mediados de la década del 70. Además, Luana considera que junto con eso cae la tasa de rentabilidad digamos, cae la tasa de beneficio. ¿Por qué? Porque sostener un estado de bienestar era costoso y por lo tanto una parte importante de la tributación que se hacía para sostener ese estado de bienestar era a costa de los beneficios empresariales. Entonces, mientras las tasas de crecimiento portable, digamos, entre comillas, cuando las tasas de crecimiento caen, deja de serlo. Claro, sí, hay una cuestión también política Sí. de fondo. Y Porque, o sea, además de que el estado de bienestar tenía una hipótesis implícita, nunca mencionada, de que el costo energético era bajo. La crisis del petróleo evidenció todo lo contrario. Si me disculpas, Agustino, lo que quería decir es que la cátedra de Marshall no la hereda Keynes, la cátedra de Marshall la hereda Pigou. ¿Sí? Está bien. Porque Marshall se retira cuando Keynes todavía era muy joven. Y creo que me parece que no estaba en ese momento estaba en la oficina de la India. Asistió a la economía británica sin haber viajado nunca a la India. Cuando vuelve a Cambridge, él daba seminarios y no daba muchas clases por año, daba pocas. Pero bueno, sí participó en la formación de generaciones y generaciones de profesionales que cursaban posgrado.
Bien. Gracias por aclararlo, Marcelo. La verdad, estaba confundido entonces. Mejor igual. Otro breve comentario a lo que preguntabas, Luana, es también autores van a decir que justamente estos niveles de pleno empleo y este dinamismo de la economía a mediados de los 70 van a ejercer una presión dual en la caída de tasa de ganancia, una presión vertical y una presión horizontal, van a decir. Una presión vertical en la disputa capital-trabajo, es decir, los trabajadores cada vez con más poder de organización y con niveles muy bajos de desempleo tienen presión para pedir constantemente salarios más altos, incluso por encima del aumento de la productividad, con lo cual hacen que la tasa de ganancia caiga. Pero también hay una competencia intercapitalista que se intensifica en los 70. Ya Alemania está recuperada, Japón está recuperado de la guerra y empieza a competir en los mercados internacionales con las empresas capitalistas norteamericanas, con lo cual hay una competencia por precio, por colocar productos en la década del 70. Con lo cual se ejercen dos presiones sobre la tasa de ganancias, según estos autores, Arrighi es uno de ellos, Wallerstein es otro, una presión vertical, como decía, y una presión horizontal. Bien. Gracias, muy claro, Agus. Dale, gracias a vos. Bueno, para Keynes, retomando, las instituciones del capitalismo del principio del siglo XX aún no se adaptaban a los nuevos cambios históricos. El sistema monetario y financiero principalmente era un reflejo de ello. Y vamos a ver que el incremento de la eficacia técnica ha tenido lugar a mayor velocidad de la que desarrollamos para tratar nuestros problemas de absorción de trabajo. La mejora del nivel de vida ha sido un poco demasiado rápida. Los sistemas monetarios y bancarios del mundo han estado impidiendo que el tipo de interés disminuya con la rapidez necesaria para alcanzar el equilibrio. Fíjense acá cómo introduce el concepto de tasa de interés y cómo la tasa de interés es importante para la determinación del nivel de ingreso, digamos que es algo que va a incorporar en su teoría general. Ya esa cita es de 1930. Y también va a decir que el Tesoro y el Banco de Inglaterra están siguiendo una política decimonónica ortodoxa, basada en el supuesto de que los ajustes económicos pueden y deben efectuarse por medio del libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. El Tesoro y el Banco de Inglaterra creen todavía que las cosas seguirían en el supuesto de la libre competencia y movilidad del capital y del trabajo. Sin embargo, el mundo que está viendo Keynes es un mundo totalmente distinto. Eso para él ya está acabado, con lo cual esas políticas no van a ser eficaces. Y por otro lado, la insuficiente utilización de la capacidad instalada y el desempleo crónico de la fuerza de trabajo son otro rasgo característico de esta transición histórica que no logra ser comprendido cabalmente por la teoría clásica de la visión de Keynes, digamos. Y dice, de momento, la misma rapidez de estos cambios nos está perjudicando y está planteando el problema difícil de resolver. Estamos siendo castigados con una nueva enfermedad, cuyo nombre quizás aún no han oído algunos de los que me lean, pero de la que me oirán mucho en los años venideros, es decir, paro tecnológico. Esto significa desempleo debido a nuestro descubrimiento de los medios para economizar el uso del factor trabajo, sobrepasando el ritmo con el que podemos encontrar nuevos empleos para el trabajo disponible. Ahora Keynes introduce el concepto de desempleo que, la visión de él, era algo para lo cual la economía clásica no estaba preparada. Y dice, nuestras ideas sobre economía inculcadas en nosotros, él se siente parte de la economía clásica, por la educación, el ambiente y la tradición, están empapadas, tanto si somos conscientes de ello como si no, de presupuestos teóricos que solo son adecuadamente aplicables a una sociedad que está en equilibrio, con todos sus recursos productivos empleados. Mucha gente está intentando solucionar el problema del desempleo con una teoría que se basa en el supuesto de que no hay desempleo. Creo que esta es ya es en 1933, muy próxima a la publicación de la teoría general, digamos. Creo que ese párrafo es el más representativo, me parece a mí, de sus ideas. Bien, eso fue un poco la descripción del contexto histórico y la concepción de Keynes de estas distintas edades del capitalismo y cómo él empieza a notar que hay un desfasaje, por así decirlo, entre la historia económica, digamos, en la realidad de su momento y la teoría clásica que intenta interpretar a esta realidad, con lo cual se torna ineficiente o al menos insuficiente esa teoría para explicar la economía de entonces. Y va a decir Keynes más adelante, seguramente lo vean cuando Marcelo hable de la teoría general,
que la teoría clásica va a formar parte de un caso particular de la teoría general que él va a desarrollar. Y que incluso ese caso particular es sumamente extraño, sumamente raro, el caso de pleno empleo de los factores productivos. Más bien va a decir, lo permanente va a ser que no haya pleno empleo de los factores productivos. Bien. Y ahora lo que nos quedaría ver es un poco el pensamiento de Keynes con respecto a las cuestiones monetarias en el breve tratado sobre la reforma monetaria y en el tratado sobre el dinero, que publica en 1923 y 1930 respectivamente. ¿Alguna pregunta antes de avanzar con esto? Que son los últimos dos temitas que nos quedarían. Bien. Bien. Antes de la publicación de la teoría general, Keynes ya era un destacado economista y particularmente en el estudio de la teoría monetaria. Ya era un personaje reconocido en cuestiones monetarias, sobre todo había publicado estos dos libros que mencionamos acá. En 1923 había publicado Breve Tratado sobre Reforma Monetaria y 7 años más tarde Tratado sobre el Dinero. Y va a ser en la teoría monetaria el campo de la disciplina económica en el cual puede percibirse de forma más cabal el paulatino alejamiento de Keynes con respecto a la teoría clásica. Y como mencionamos anteriormente, la motivación principal de Keynes para romper, aunque va a ser de forma paulatina, con la ortodoxia en la cual se había formado, se basaba en la falta de correspondencia entre la realidad y la teoría dominante hasta entonces. Y el campo de análisis monetario no va a ser la excepción, sino que todo lo contrario. Y ahí Keynes nos va a decir que las fluctuaciones en el valor de dinero desde 1914 se han dado en una escala tan amplia que, con todo lo que traen consigo, constituyen uno de los acontecimientos más sobresalientes de la historia económica del mundo moderno. La oscilación del patrón, sea oro, plata o papel, no solo ha sido de una violencia sin precedentes, sino que se ha presentado en una sociedad cuya organización económica depende, más que en ninguna época anterior, del supuesto de que el patrón de valor ha de ser moderadamente estable. Fíjense que yo, cuando le escribíamos una de las causas de la crisis acerca de la falta de dinámica del comercio internacional, ahí se mencionaba en el texto de Arrighi que todos los esfuerzos que hacían los países para volver al patrón monetario previo a 1914, cuando había rompido la guerra. Ese patrón monetario era el patrón oro. Keynes va a argumentar fuertemente en contra del restablecimiento del patrón oro y dice que eso era para otro tiempo y ya no se va a poder volver al patrón oro, y sus aportes teóricos acerca de reforma monetaria y acerca del dinero van en ese sentido. En primer sentido sería en contra del patrón oro, y después vamos a ver que paulatinamente va a ir abandonando la teoría cuantitativa del dinero para desarrollar su propia teoría monetaria. Bien, y acá vemos, este es un gráfico que aparece en el breve tratado sobre la reforma monetaria, que está tomado del libro de Kicillof, el de Fundamentos de la Teoría General, que es su tesis doctoral, pero las fuentes de Keynes, o sea, lo publica el propio autor, y lo que vemos acá es el índice de precios mayoristas en los distintos países, distintas potencias europeas y Estados Unidos entre 1913 y 1923, la media mensual. Y lo que estamos viendo acá es que había una presunción, digamos, o una creencia de que el poder adquisitivo del dinero, por lo menos en el siglo XIX, era relativamente estable. Y eso, según Keynes, había influenciado en la teoría monetaria de la escuela clásica. Sin embargo, a partir de 1914 vemos que esa presunción que se convirtió en un supuesto de la economía clásica va a ser echado por tierra, porque empieza a haber estas turbulencias en el poder adquisitivo del dinero, es decir, estas inflaciones que empiezan en 1914, cuyo exponente más exacerbado es la economía alemana de la primera posguerra, que tiene un proceso hiperinflacionario muy grave, el cual Keynes había anticipado en 1919 en las consecuencias económicas de la paz. Pero no solo en Alemania, sino que vemos también como Francia, incluso Estados Unidos, tiene inflaciones mucho más elevadas de las que tenían durante todo el siglo XIX. Perdón, Sí, ¿podés volver a la gráfica? sí. Ahí me parece que hay un problemita con la base. La base
1913 es la base, ¿no? Claro. Sí. Dice 1993, claro, 1913. Ahora lo arreglo. A ver. Ahí está, ¿no? Perfecto. Qué observador, ¿eh? Vas a... Tenés un ojo clínico. Tengo la máquina de encontrar diferencias, discúlpame, Agustín. Gracias, Nada Marcelo. personal. No, no, yo te gracias. Bien. Bueno, siguiendo a Kicillof, quien cita este gráfico, dice que no solo la organización económica se había acostumbrado a confiar en el valor de la moneda, sino que además la teoría se construyó como un fiel reflejo de esta estabilidad real del patrón de precios. La inmovilidad a nivel general de precios, es decir, la inversa del poder adquisitivo del dinero, era, no obstante, un supuesto razonable hasta aquel momento, pero los acontecimientos recientes se encargaron de astillar esa imagen. Y en este sentido, podemos afirmar que la teoría clásica estaba construida para un mundo que funcionaba bajo el patrón oro con relativa estabilidad, como lo había sido la mayor parte del siglo XIX. La convertibilidad era la regla, la convertibilidad, digamos, entre la moneda y el oro era la regla, y salirse de ella era la excepción. Sin embargo, a partir de 1914, esta situación se va a invertir y las principales potencias comienzan a abandonar el patrón oro. Gran Bretaña lo abandona en 1919, aunque en 1925 van a llevar a cabo un intento de volver al patrón oro en contra de lo que Keynes pensaba. Él era un partidario de abandonarlo definitivamente, pero la realidad se impuso y en 1931, luego de la crisis del 30, se abandonó definitivamente el patrón oro en Gran Bretaña y desde entonces nunca más la libra volvió a ser convertible con el oro. Y en este marco, la estabilidad del dinero era una premisa teórica, como les decía anteriormente, para la escuela clásica, que desde la visión de Keynes era necesario revisar, ya que la mayoría de los tratados académicos sobre teoría monetaria se han basado tan firmemente, hasta hace poco, en el supuesto de un régimen de patrón oro, que es necesario adaptarlos al presente régimen de patrones de papel mutuamente inconvertibles. Bien. Como hemos anticipado antes, la teoría clásica tenía como base de su teoría monetaria a la teoría cuantitativa del dinero. Si bien Keynes es crítico de esta, en su breve tratado de 1923, no logra romper del todo con la ortodoxia y apenas se ocupa de matizarla, pero abriendo las puertas a reformas teóricas más profundas que tendrían lugar en sus próximas obras, ya sea en el Tratado sobre el Dinero y principalmente en la teoría general. Una de las cosas que va a decir Keynes, una de las críticas que le hace a la economía clásica es que la economía clásica como que tenía dos tratados o dos capítulos. Por un lado, explicaba toda la teoría acerca de la economía real, de la producción y la distribución, y luego un capítulo aparte acerca de la teoría del dinero, en lo cual era explicado con la teoría cuantitativa del dinero. Y había escaso vínculo entre un tratado y el otro tratado. Keynes lo que va a intentar hacer es justamente hacer una teoría general a lo largo de su obra en la cual pueda unificar estas dos teorías que hasta ese entonces para la economía clásica funcionaban o se explicaban de modo separado y según Keynes había una falla al intentar conciliar una con otra. Bien, sin embargo, como les anticipamos, en 1923 todavía no abandona definitivamente la teoría cuantitativa del dinero, solo se va a encargar de hacer algunas críticas y reformularla. Continuando, decimos que la teoría cuantitativa del dinero puede expresarse mediante una simple fórmula. Si K representa el poder de compra que el público desea conservar, medido en unidades de consumo real, N la cantidad de billetes u otras formas de circulante y P el precio de cada unidad de consumo, entonces en cada periodo debe cumplirse la siguiente igualdad. N es igual a P por K. Según esta ecuación, cuando el poder adquisitivo real que el público quiere mantener permanece constante, los precios de la cantidad de dinero deben moverse en idéntica proporción. En efecto, si se postula que el valor de K, la demanda real del dinero como proporción de la riqueza real, está fundado en costumbres inamovibles, la teoría cuantitativa se convierte en la base de la explicación clásica según la cual los precios dependen solo o primordialmente de la cantidad de dinero. Es decir, si K, que es la demanda de dinero real, es estable, los precios van a depender únicamente de la oferta
de dinero, que en este caso es N. Usa otra nomenclatura distinta a la que estamos acostumbrados a ver con la teoría cuantitativa de Fisher, digamos. Bien, y en este sentido, Keynes no va a aceptar en el breve tratado las premisas de la teoría cuantitativa clásica. La expresión más simple, que es esta fórmula que tenemos nosotros, al suponer que K es constante, como hace habitualmente la teoría clásica, supone que la elasticidad de la demanda de dinero es igual a 1. Aunque el valor real del dinero caiga cuando aumenta la emisión, el público desea siempre conservar la misma proporción de su riqueza en efectivo. Sin embargo, esto no es, según Keynes, lo que efectivamente ocurre. La elasticidad de la demanda de dinero con respecto al precio no puede suponerse unitaria. Es así que la teoría cuantitativa clásica, con el supuesto de la velocidad de ingresos fija, se convierte en un instrumento no apto para explicar la historia reciente de la inflación y deflación. ¿Qué va a decir Keynes? Ahora lo anticipamos, es que las emisiones de dinero, es decir, los incrementos en N, van a afectar K, con lo cual no va a poder haber una relación directa entre N y precios, o por lo menos proporcional, como establece la teoría cuantitativa del dinero clásica, digamos, sino que va a ver qué pasa con cómo es afectada la demanda de dinero ante un incremento de la oferta. La teoría clásica, como dijimos, suponía que la elasticidad de demanda de dinero es igual a 1. Afirmar esto es equivalente a afirmar que la cantidad de dinero no afecta la voluntad de los hábitos del público. Este supuesto se choca con la realidad. Lo cierto es que el público sí reacciona ante los cambios en la cantidad de dinero modificando K, es decir, la proporción de ingreso real que desea guardar bajo forma de efectivo. Keynes no es el primero en evaluar la posibilidad de que K cambie. Sin embargo, lo que otros habían previsto tímidamente debe ahora desarrollarse para explicar los cambios en la esfera monetaria. Y Keynes dice, aunque los economistas han descrito estos fenómenos a veces en términos de un aumento en la velocidad de circulación debido a la pérdida de confianza en la moneda, creo que no hay muchos pasajes en la bibliografía económica que analicen el asunto con claridad. Con lo cual, ahora los incrementos en la cantidad de dinero no producen directamente, a partir de esta incorporación de Keynes, digamos, un incremento proporcional en los precios, sino que se admiten reacciones diversas en los hábitos monetarios del público. K'. K' forma parte de la ecuación más desarrollada, en donde la demanda de dinero real va a estar considerada por la demanda en efectivo y la demanda de dinero que permanece en las cuentas corrientes de los bancos, digamos. Y también en las decisiones, que es K', y también las decisiones de los bancos. Eventualmente el Estado sí tiene injerencia en el encaje, que el encaje va a ser R. Entonces, así, cuando aumenta N, se modificarán seguramente K, K' y R, distorsionando el efecto sobre los precios. Entonces, este matiz en la teoría cuantitativa tiene grandes implicancias porque cuando cambia la cantidad de dinero, los precios no reaccionan directa y proporcionalmente, sino que es necesario analizar los distintos elementos que intervienen en la demanda de dinero y sus cambios. Con lo cual, hay una diferencia bastante importante con la teoría clásica cuantitativa del dinero, aunque hay que decir que Keynes todavía en esta obra no abandona del todo la teoría cuantitativa. Y acá tenemos una de las famosas frases de Keynes, en donde el autor afirma que probablemente en largo plazo los valores iniciales de la variable en cuestión, es decir, la demanda de dinero, permanezcan inalterables. Pero al respecto, Keynes dirá, ahora bien, en el largo plazo ello probablemente es cierto, pero este largo plazo es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil y demasiado inútil si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pasa el temporal el océano está otra vez tranquilo. Con lo cual, otra vez, con la crítica a la economía que él llama clásica, digamos. Esta vez en un aspecto monetario, Bueno, hasta que hemos visto los principales aportes en teoría monetaria de Keynes, hemos usado la publicación del breve tratado sobre reforma monetaria, en donde, si bien no rompe con la teoría cuantitativa, realiza críticas y modificaciones que serán parte de aportes más profundos en las siguientes obras. Y ahora vamos a ver, ya rápidamente, así terminamos, los principales aportes en tratados sobre el dinero. Acá tomamos de Spiegel, que dice que el Tratado del Dinero, obra publicada en 2 volúmenes que aparecieron en 1930, contiene una exposición detallada de la teoría y la política monetaria, pero su impacto fue limitado debido a que fue eclipsada por su obra principal, la teoría general, 6 años más tarde. La posterior dirección del pensamiento de Keynes está indicada por su actitud crítica frente a la teoría cuantitativa del dinero y a la de los saldos en efectivo, y por su apoyo a las teorías que estudian dicho tema desde el punto de vista de la renta. Es el propio Keynes quien manifiesta que el tratado es una obra que constituye un momento de tránsito en su desarrollo intelectual. Es una obra en transición, desde sus ataduras a la escuela clásica a su desarrollo acabado, cristalizado en la teoría general.
Y acá lo vemos en el prefacio que dice, el prefacio ahora estamos con el libro Tratado sobre el Dinero, de 1930. Buena parte de este libro representa el proceso de deshacerme de las ideas que solía tener y de encaminarme hacia aquella que ahora tengo. Me siento como quien está escapando de una jungla confusa. Ahora que he salido de allí, creo que podría haber tomado una ruta más directa y que todos los problemas y perplejidades que me inquietaron durante mi travesía carecían, precisamente, de la significación que les atribuía entonces. Bien. Y continuando con Spiegel, dice que para desarrollar la teoría de los precios y sin olvidar el tipo de interés, tomó como punto de partida no la cantidad de dinero, sino el movimiento de las rentas monetarias ganadas para la producción de bienes de consumo y bienes de capital y gastadas en el consumo y la inversión. Y en el tratado, Keynes intenta analizar la relación ahorro-inversión, la cual va a reaparecer en forma diferente en la teoría general. Y según Spiegel, el tratado contiene notables aportaciones. Uno es el análisis de los motivos para retener dinero. Dos, la preferencia relativa del público por mantener sus saberes en una forma más o menos líquida. Y tres, los beneficios anticipados del nuevo capital. Estas ideas alcanzarían plena madurez en la teoría general, en la que la primera aparece con el título de clasificación de los motivos para conservar el dinero, la segunda con el de preferencia por la liquidez y la tercera con el de eficacia marginal del capital. Y ahora sí, en conclusión, la máxima realización de Keynes estaba todavía por llegar y comparada con ella, el tratado, aunque es un libro notable, es como una casa a medio construir que contiene cierto número de bloques que Keynes volvería a utilizar en forma modificada en la teoría general, donde estarían unidos dentro de un marco de una teoría de la producción. Bueno, y eso fue todo, y le dejo que Marcelo el lunes termine de edificar esta casa a medio construir de Keynes cuando trate la teoría general en particular. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? me Nos gustó pasamos. mucho tu clase. Gracias, Marcelo. Me costó un poco porque hablar de Keynes sin hablar de la teoría general, para mí, que no era un especialista del tema, era un poco más difícil. Pasaste la prueba con orgullo. Creo que podemos terminar la grabación, ¿no? Bien.